La siguiente tabla muestra el valor de V de una inversión N años después de 1995. Determine la ecuación de regresión de línea que modela el conjunto de datos anterior, y use esta ecuación para responder las siguientes preguntas. Redondea a la centésima más cercana según sea necesario. Comenzamos ingresando los datos en la calculadora gráfica. Para hacer esto, presionamos Stat y luego ingresamos. Observe cómo tengo algunos datos antiguos en L1 y L2. Voy a la parte superior de la columna, presiono borrar y luego ingreso. Se borrará toda la columna. Así que voy a ir a la columna 1 en la parte superior, presione Clear y luego Enter, y ahora ingresaré los valores de N en L1, entonces tengo un Enter, 3 Enter, y así sucesivamente. Ahora presionaré la flecha derecha y ahora ingresaré los valores de V en L2. Entonces el primer valor es 15.195, entrar, y así sucesivamente. Es importante verificar los valores aquí. Observe que solo hay 5 dígitos en L2, por lo que algunos de estos valores se redondean, pero si resaltamos el valor, observe cómo se muestra el valor real a continuación. Entonces, si sube la columna, puede verificar nuestros valores para asegurarse de que sean correctos. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando Second Mode para salir. Regresamos al menú Stats presionando Stat, pero ahora presionamos a la derecha una vez para el menú de cálculo. Y ahora realizamos una regresión lineal, que es la opción 4, así que presionamos 4. La list está en L1, que es correcta, que es realmente N. El list está en L2, que es realmente V, por lo que esta información es correcta. No estamos usando la lista de frecuencias. Aquí, podemos almacenar la ecuación lineal en I1 si quisiéramos, pero no lo haremos. Entonces bajamos a calcular y luego presionamos Enter. Se nos dice que redondeemos a 2 decimales, entonces A, que es realmente la pendiente, es aproximadamente 364.69, y la intersección vertical o valor inicial es aproximadamente 14.941.40. Y no estamos usando las variables de X e Y, estamos usando N y V. Entonces nuestra ecuación de regresión es V es igual a 364.69 veces N más 14.941.40. Y ahora completemos las siguientes declaraciones. Con base en este modelo de regresión, el valor de esta inversión fue, ¿cuántos dólares en el año 1995? Tenga en cuenta que N es el número de años después de 1995, lo que significa que para el año 1995, N es 0, lo que significa que el saldo sería el saldo inicial, o el valor inicial, que es el término constante B en la ecuación, que es $14.941.40. Si no recordamos esto, podríamos sustituir 0 por N, así que también demostremos eso. Si sustituimos 0 por N, tenemos V igual a 364.69. Multiplicado por 0 más 14.941.40, pero este producto es 0, lo que nos da el valor de $14.941.40. Y ahora para la segunda declaración. Basado en el modelo de regresión, el valor de esta inversión es, ¿a una tasa de cuántos dólares por año? Podríamos responder esta pregunta determinando la pendiente, ¿cuál es la tasa de cambio constante?, que en nuestro caso es el coeficiente de N. Sin embargo, para comprender el significado de la pendiente, debemos reconocer que la pendiente M, en nuestro caso, no es igual al cambio de Y dividido por el cambio de X. Es igual al cambio en V o al cambio en el valor en dólares dividido por el cambio en N, que es el cambio en el número de años. Entonces, como la pendiente es 364.69, es útil escribirlo como una fracción e incluir unidades. Entonces esto es 364.69 sobre 1, pero el cambio en V es en dólares. Y debido a que N es el número de años después de 1995, el cambio en N sería en años. Entonces este es un año. Entonces, la pendiente nos dice que el valor aumenta en $364.69 por un año, o solo por año. De nuevo, según el modelo de regresión, el valor de esta inversión está aumentando.
porque la pendiente es positiva, a una tasa de $364.69 por año. Espero que hayas encontrado esto útil.